capítulo 23. San Lucas, capítulo 23, y leemos a partir del versículo 36, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecían nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Vamos a orar antes que se sienten. Señor, te damos gracias por tu presencia en esta tarde. Gracias, Espíritu Santo, porque vas a estar hablando desde el comienzo de esta reunión. Te pido que ahora sea tu palabra, tu sabiduría y tu revelación, Espíritu Santo, saliendo a través de mi boca. Que sea tu presencia quien esté ministrando esta palabra y pueda ser sembrada en los corazones y pueda hacer efecto en nuestras vidas y que podamos recibirte, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, puede sentarse. Gloria a Dios por su presencia, porque Él está. Amén. Pueden faltarnos amigos, familia, puede faltar trabajo, pero si lo tenemos a Dios, lo demás es secundario. Que nunca nos falte la presencia de Dios y que nunca falte la presencia de Dios en esta casa, por sobre todas las cosas. Nos encontramos con la historia de Jesús siendo crucificado en la cruz. Los últimos instantes de Jesús vivo. Un Jesús que estaba siendo crucificado. Estaban dando a Jesús, el bueno, la peor muerte, el peor castigo que existía en aquel entonces. Era una vergüenza, una deshonra ser crucificado. Solamente los criminales, los violadores, los peores hombres y mujeres de la sociedad solamente eran muertos de esa manera, crucificados, siendo avergonzados, puestos en público, avergonzados frente a todos. Y ahí estaba Jesús, en esa condición. Un Jesús que durante todo su ministerio, Él se dedicó a hacer buenas obras. Desde que comenzó se dedicó a sanar enfermos, a libertar endemoniados, a abrazar al rechazado, a recibir a aquel que nadie quería tener cerca. Jesús caminaba con los pecadores, se rodeaba de pecadores, comía a la mesa de los pecadores. Jesús andaba con aquellas personas que los super espirituales no querían tener cerca. Jesús estaba cerca de ellos, de los pobres, de los mansos, de los que nadie quería, y los marginados de la sociedad, los marginados incluso por la iglesia. Jesús a ellos iba, con ellos estaba. Jesús los perdonaba, los abrazaba, tenía compasión de ellos, misericordia de ellos. Ese era Jesús, Jesús el bueno, que no hizo ni una sola obra mala. Al contrario, todos sus ministerios fueron obras buenas. Y Jesús solamente tenía un deseo: cumplir con la voluntad y el propósito que Dios le había dado. Salvar a toda la humanidad y reconciliar a Dios con los hombres. Porque a causa del pecado habíamos sido separados de la presencia de Dios. Pero a causa del sacrificio de Jesús en la cruz, el hombre y la mujer tenían nuevo acceso, de vuelta acceso a la presencia del Señor. Y Jesús sabía cuál era su propósito. Él no vino a pelearse, Él no vino a publicarse, a ser famoso. Él vino a salvar al mundo. Por amor, porque su Padre amaba a su creación. Por eso Jesús se ofreció por nosotros.
Y cuantas más obras buenas Jesús hacía, más su nombre era esparcido por todo Jerusalén, por todo Israel. Cuantas más obras de bien él hacía, las personas más querían conocerlo. Cuantos mayores milagros se comentaban acerca de ese Jesús, la gente más se asombraba, la gente más quería conocerlo. La gente viajaba de una ciudad a otra porque decían, allá está caminando Jesús, está pasando cerca Jesús. Y la gente quería estar cerca de ese Jesús, de ese Jesús milagroso, de ese Jesús que les presentaba a las personas el reino de Dios palpable, que lo podían ver, que podían sentirse cerca de Dios. Un Jesús que les hablaba de Dios no para que las personas tengan miedo, sino para que las personas amen a Dios. Los religiosos de aquel momento, los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley, les inculcaban miedo a las personas, les ponían sus reglas, pero Jesús no hizo nada de eso. Jesús les hablaba con amor a las personas. Jesús recibía todo aquello que los supuestos espirituales santos no querían recibir. Ese era el bueno. Las personas querían estar siempre cerca de Jesús. Y en ningún momento Jesús perdió la cordura. En ningún momento Jesús se salió de su propósito. En ningún momento Jesús dijo, bueno, hasta acá llegué, no los aguanto más, me dedico a otra cosa. Señor, vamos a salvar a otra nación porque estos son duros. Porque estos no te quieren recibir. En ningún momento Jesús renegó de los pobres. Jesús sí se peleaba con los fariseos, sí discutía con los escribas. Pero con la gente que tenía necesidad de Dios, Jesús no discutía con ellos. Con los pecadores que eran rechazados por los espirituales, Jesús no renegaba con ellos. Aquellas personas que no eran bien recibidas por los hombres santos, Jesús los recibía. Porque Jesús veía que en esas personas rechazadas había una necesidad de un Dios vivo. Porque esas personas rechazadas necesitaban a un Dios cercano, a un Dios que pudiera estar cerca de ellos. Esas personas necesitaban a un Dios cerca. Y Jesús estaba cerca de ellos. Jesús veía la necesidad en el corazón de esas personas. Muchos eran pecadores y Jesús estaba cerca de ellos. Porque Jesús no miraba solamente el pecado que las personas cargaban. Jesús miraba la necesidad de su corazón, la necesidad de su alma. Por eso Jesús permanecía cerca de él. Y las personas veían que ese Jesús era el amor de Dios hecho hombre. Las personas podían reconocer que ese Jesús era el mismo amor de Dios, pero representado en el cuerpo de ese Jesús. Por eso las personas querían estar siempre cerca de ese maestro, querían estar siempre cerca de ese carpintero, que lo vieron crecer, que creció en el pueblo con ellos, se crió con ellos, pero ahora les presentaba a un Dios de amor, a un Dios cercano. Les hacía saber que todos podían estar cerca de Dios, que nadie iba a ser rechazado por Dios, que Dios lo tenía en cuenta a todos y cada uno de ellos. Por eso las personas se interesaban en estar cerca de ese Jesús. Por eso les encantaba estar escuchando a ese Jesús. Se pasaban horas y horas sentados escuchando hablar a ese Jesús. Y a Jesús lo amaban los buenos judíos y también los malos judíos. Los buenos judíos, los que le eran fieles a Dios, los que cumplían. A Jesús lo amaban los judíos que asistían a la sinagoga semanalmente, los que cumplían con su diezmo y con su ofrenda. Y también a Jesús lo seguían aquellos que no asistían a la congregación. Jesús captó la atención incluso de aquellos judíos que nunca llevaron un diezmo, que nunca llevaron una ofrenda al templo, pero esas personas que nunca cumplieron con ese voto estaban cerquita de Jesús. A Jesús le seguían hombres y mujeres que dedicaron toda su vida a servirle a Dios, porque sus padres se lo inculcaron, le enseñaron a amar a Dios y a servirle a Dios. Pero a ese mismo Jesús también le seguían personas, hombres y mujeres que nunca habían tenido un servicio hacia Dios, que nunca habían tenido una responsabilidad para Dios, pero estaban cerca de Jesús, caminaban cerca de Jesús. A donde Jesús se movía, había judíos buenos, por así decirlo, y judíos no tan buenos. Pero todos tenían la misma necesidad, estar cerca
de ese Jesús. Es recibir el calor y el abrigo de ese Jesús. A Jesús le seguían a aquellos que esperaban ansiosos la llegada del Mesías, del Salvador del mundo. Y cerca de Jesús también caminaban hombres y mujeres que no tenían ni idea que Él se hacía llamar el Mesías, el Salvador del mundo. Pero como vieron algo diferente en ese hombre, como sintieron que ese hombre no los rechazaba, sino que los aceptaba tal cual ellos eran, aquellas personas que ni sabían que iba a venir un Salvador del mundo, también estaban con ese Jesús. Todas las personas serviciales a Dios, fieles a Dios, y los que nunca tuvieron un servicio a Dios, los que nunca se congregaron, los que nunca fueron a la iglesia, los que nunca hicieron un voto con Dios, también estaban cerca de Jesús. Porque Jesús les dio la oportunidad a todos de acercarse a Dios. Tanto los que congregaban siempre, los que siempre cumplían con sus votos, como los que nunca lo hicieron, todos tenían la misma necesidad. Y todos tenemos la misma necesidad el día de hoy, estar cerca de Dios. Algunos podemos estar muy ocupados en la iglesia, otros no pueden hacer nada, podemos venir todos los cultos, podés venir una vez cada tanto, pero todos tenemos la misma necesidad de Dios. Podemos estar muy ocupados dentro de la iglesia, pero estar muy lejos de Dios. Y podés venir una vez cada tanto, y ese día que viniste te llenaste de Dios como ninguno de los otros hermanos que asisten habitualmente. Por eso, las personas de aquel entonces y nosotros hoy en día tenemos la misma necesidad de estar siempre cerca de Dios. Y eso es lo que representaba uno de los hombres que estaba siendo crucificado con Jesús. Uno de ellos incluso hasta se burlaba. Este hombre estaba siendo muerto, a este hombre lo estaban castigando, lo habían azotado, lo habían clavado en un madero, pero todavía le quedaba un poquito de entusiasmo para burlarse de ese de Jesús. Estaban los tres tipos clavados en una cruz, pero uno tuvo el buen ánimo de decirle: si vos sos el Cristo, si sos el Hijo de Dios, salvate y salvanos a nosotros mismos. En el peor momento de este tipo que se estaba muriendo, todavía se puso a hacer broma. Todavía le quedaba ánimos y fuerzas para burlarse de otro. Si vos sos el Cristo, si en verdad sos Dios, si en verdad sos quien decís ser, hacé algo por mí. Y Jesús simplemente lo miró, y simpáticamente lo ignoró, dejó pasar por alto las palabras de aquel hombre. Y este hombre, claro que había escuchado hablar de ese Jesús, porque si no, no le habría dicho si en verdad eres el Cristo. Obviamente que este hombre que estaba al lado de Jesús habrá visto las obras que Jesús había hecho. Y seguramente se habrá encontrado con algún amigo, algún familiar que le dijo: ¿sabes que ese Jesús a mí me sanó? ¿Sabes que ese Jesús a mí me libertó? ¿Sabes que ese Jesús a mí me cambió la vida? ¿Sabes que ese Jesús me dio ese amor que nadie más me lo pudo dar? Seguramente este hombre lo vio, pero nunca le creyó. Pero nunca lo aceptó a ese Jesús. Nunca lo reconoció como el Mesías, como el Salvador. Aún viendo todas las obras, aún sabiendo todo lo que Jesús hizo y todo el poder que Él tenía para hacer, ni aún así, estando en la condición de muriéndose, este hombre lo reconoció a Jesús. Pero el otro hombre que estaba del otro lado tuvo una actitud totalmente opuesta a la de este primer hombre. Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición. Nosotros a la verdad merecemos el castigo que estamos teniendo por las cosas malas que hicimos. Pero este hombre nada malo ha hecho. Este hombre estaba pagando el mismo precio que el otro. Los dos habían sido culpables por cosas malas que habían hecho en la tierra. Los dos habían conocido a Jesús. Los dos conocieron las obras que Jesús hacía. Los dos vieron las obras de sanidad, los milagros de liberación. Quizás habrán comido de los panes y los peces que Jesús multiplicó. Pero este dijo: este hombre nada malo ha hecho. Nosotros sí merecemos este castigo. Vos y yo, mirá todas las cosas malas que hicimos. Cuántas veces robamos, cuántas veces matamos, cuántas veces golpeamos a otros, cuántas veces lastimamos a otros. Vos y yo sí merecemos esto que estamos padeciendo. Pero este
es el Cristo, el Hijo de Dios. Él no merece estar pasando por esto. Este hombre reconocía a Jesús como el Mesías, como el Salvador. Reconocía a Jesús como la imagen viva de Dios, el Creador sobre la tierra. ¿Y cómo es posible que Jesús, al primero que le habló, directamente lo ignoró? Directamente no le dijo nada, ni siquiera se tomó la molestia de responderle. Pero al segundo hombre, el que estaba pagando las mismas consecuencias que el otro, que había hecho las mismas cosas malas que el otro, estaban siendo castigados por hacer las mismas obras malas, al segundo le dijo: hoy vas a estar en el paraíso conmigo. Quédate tranquilo, muchacho. Hoy vos y yo vamos a estar en el cielo juntos. Y mire, los dos estaban siendo castigados con verdad. Ninguno estaba ahí porque fueron bonitos. Los dos estaban ahí porque se lo merecían. Ellos dos estaban en la cruz al lado de Jesús porque se lo merecían. Se portaron mal, actuaron mal sobre la tierra. Habrán robado, habrán matado, habrán incendiado, habrán golpeado a alguien. La Biblia los menciona como malhechores, personas que hacen cosas malas. Ellos se merecían estar ahí. Por la justicia divina, por la justicia terrenal, tenían que ser muertos ahí. Y estaba todo bien. Pero a uno Jesús le dijo: hoy vas a estar en el paraíso conmigo. Y al otro como que lo descartó, como que no le dio importancia, lo dejó pasar ahí. ¿Y se imaginan a ese hombre que habló con Jesús, llegando al cielo esa misma tarde? Ese hombre no lo habrá podido creer. Va caminando por el paraíso y se encuentra en la entrada del paraíso. Y el ángel lo detiene y le pregunta: ¿cuál era tu ministerio en la tierra? No, yo no hacía nada para Dios. No tengo ningún título, ningún ministerio. Bueno, no tengo ningún ministerio. Pero ¿hace cuántos años le fuiste fiel a Dios? ¿Cuántos años le fuiste fiel al Señor? No, la verdad que nunca. Nunca asistí a la iglesia, disculpame. Y el ángel le vuelve a preguntar: ¿pero fuiste bautizado por el bautismo de Juan, por las aguas? No, disculpame. No sé quién era ese tal Juan. Disculpame, pero no lo conocía. Pero por lo menos vos llevabas los diezmos de lo que ganabas. Un poquito avergonzado me dijo: no, qué diezmo. Yo era un ladrón. Yo era un sinvergüenza. ¿Qué diezmo me estaba hablando? Y el ángel le vuelve a preguntar: ¿cómo llegaste hasta acá? No tenías ministerio, no asistías a la congregación, no diezmabas, no ofrendabas, no fuiste bautizado por las aguas. ¿Cómo llegaste hasta acá? Y este hombre le responde: no sé. Lo último que recuerdo es que yo estaba clavado al lado de Jesús. Jesús me miró y me dijo: hoy vas a estar en el paraíso conmigo. Eso es todo lo que recuerdo. ¿Se imaginan ese momento? Un hombre que había sido muerto porque se lo merecía, porque hizo cosas malas. Pero una vez que se murió, en vez de ir al infierno por hacer las cosas malas, se fue al paraíso. ¿Qué tal? ¿Cómo le puede caer esa noticia a algunos? Algunos creyentes, algunos super espirituales, o incluso algunos que trabajaron 50 años y están en el cielo diciendo: yo me gané el precio de estar acá, y lo vieron entrar a ese ladrón. Si nos ponemos a pensar, él no merecía estar ahí. Pero Jesús le dijo: hoy vas a estar en el cielo conmigo. Un hombre que toda su vida fue un ladrón, un sinvergüenza, que siempre se aprovechó de los demás, que le robaba a las viudas, se aprovechaba de los pobres. ¿Cómo es posible que ese hombre que nunca trabajó dignamente, que nunca se preocupó ni siquiera de servirle a Dios y hacer algo bueno para Dios, cómo es posible que ese hombre malo haya terminado en el cielo? Seguramente Jesús se equivocó. Capaz tenía a otra persona en mente y ya en ese momento no sabía qué decir. Pero este hombre llegó al cielo. Un ladrón. Fue muerto porque se lo merecía, por sus cosas malas, pero aún así llegó al cielo. ¿Cómo puede ser que un hombre o una mujer que lucha toda su vida con el mismo pecado, que jamás puede vencer un pecado en su vida,
ese pecado que lo consume, que lo ata, al final de su camino, una vez que muere, que parte de la tierra, llega al cielo. ¿Cómo puede ser, hermanos, en el Evangelio, con 30, 20, 50 años caminando con Jesús, pero luchando siempre con el mismo pecado, teniendo siempre la misma lucha interna? ¿Cómo podemos pensar que esa persona que conocemos, que siempre ha tenido el mismo pecado, que siempre luchó con las mismas cosas, cuando le toca partir se va al cielo? ¿Cómo puede ser si yo sé lo que él tenía? ¿Cómo puede ser si yo sé la cosa con la que él luchaba? ¿Cómo puede ser si yo sé que esa mujer siempre fue mala en su corazón, que siempre tuvo intenciones malas, esa cristiana víbora? ¿Por qué se fue al cielo? Es lo que nos muestra esta historia, trayéndola al presente. Ese hombre fue un ladrón toda su vida, un sinvergüenza toda su vida, pero terminó en el cielo. Y nosotros nos podemos mostrar muy lindos acá en la iglesia, todos santos, pero cuántas cosas cargamos interiormente, que no las contamos por vergüenza, pero que las tenemos, las sabemos y luchamos nosotros con eso todos los días. Ese hombre que estaba al lado de Jesús en la cruz se reconocía a sí mismo como un malhechor. Él se reconoció estando ante Jesús. Él dijo: yo soy un ladrón, yo hice cosas malas. Lo miró a Jesús y le dijo: yo me merezco estar acá, yo me merezco esto que estoy padeciendo. Él no negó quién era. Él dijo: vos y yo nos merecemos estar acá por las cosas malas que hicimos. Pero ese mismo hombre también reconoció que el que estaba al lado suyo era Jesús el Salvador. Que el que estaba clavado al lado de él era Jesús el Mesías, el Redentor, el Hijo de Dios. El que vino a salvar al mundo. El que vino a restablecer la comunión de Dios con los hombres y con las mujeres. Ese hombre le dijo a Jesús: yo merezco esto que me está pasando, pero también reconozco que vos sos el Cristo, que vos sos el Hijo de Dios. Ese hombre se sinceró. En el último instante de su vida, con las pocas fuerzas que le habrán quedado, dijo: vos sos el Cristo. Yo me merezco este mal que estoy padeciendo, pero vos no te mereces esto. Primeramente se reconoció como un hombre malo, un hombre pecador, y también reconoció que el que estaba al lado suyo era Dios hecho hombre. Y ahora viene la gran pregunta esta noche, tanta introducción. ¿Le somos nosotros sinceros a Dios cuando vamos en oración en nuestra intimidad? Le decimos: mirá Dios, yo soy este desastre, mirá Dios lo que soy yo, no puedo con este pecado, Señor. Tenemos nosotros la valentía, el coraje, la honradez de ir ante Dios y decirle y sincerarnos: tengo esto, Dios. Mirá Dios, yo soy tu hijo hace tantos años que camino en la iglesia, que estoy en la iglesia, que toco en la música, que predico, que te soy fiel con los diezmos y con la ofrenda, que trato de estar siempre en lo oscuro, pero también soy un pecador, Dios. También tengo esto que vengo luchando hace tanto tiempo. También, Dios, tengo esta lucha interna que hace muchos años. Parece que a veces la gano, pero son más las batallas perdidas que tengo. ¿Cuánto nos cuesta sincerarnos delante de Dios? Y es una oración íntima. Una oración que la podemos hacer en nuestra casa, en nuestra habitación, sin que nadie nos escuche. Solamente Dios y nosotros. Pero ¿cómo cuesta decir eso? ¿Cómo nos cuesta presentarnos ante Dios y decirle: soy este desastre, Señor? Soy tu hijo, yo te amo, te sirvo. Me apasiona estar en tu casa, adorarte juntamente con los hermanos. Pero soy esto también, Padre. Una parte de mí también es esto. Y cuesta decir esas palabras. Porque como seres humanos no nos gusta perder, no nos gusta reconocernos. Siempre nos gusta salir ganando, pero ante Dios, a Dios como que a engañarles nosotros. ¿Cómo
¿Cómo vamos a tratar de engañarte a Dios si Él lo sabe todo? Podemos engañar al pastor, y sí, el pastor no ve 2 horas en los cultos, 4 horas al fin de semana, y nada más. A los hermanos los podemos engañar. Podemos venir bien vestidos, bien perfumados, con nuestra mejor sonrisa, nuestra mejor carita. Pero a Dios, que sus ojos están puestos sobre nosotros y Él nos ve todos los días, todo el día. A Dios vamos a tratar de engañar. A Dios vamos a tratar de simular que está todo bien, que no tenemos errores, que somos casi perfectos. A Dios vamos a intentar engañar nosotros. O como este hombre, poder sincerarnos delante de la presencia del Señor. Sí, Señor, yo te amo, hace muchos años que te sirvo. Hace muchos años que tengo un cargo en la iglesia, que tengo un servicio para vos. Hace muchos años que le enseño a mis hijos incluso a amarte, a respetarte, a cumplir con los mandamientos, obviamente. Pero yo también tengo estas cositas. Yo también tengo estas cositas malas, que me están consumiendo, que me están agotando, que muchas veces me quitan la fuerza, me quitan las ganas de orar, de conectarme con vos. También tengo estas otras cosas, Señor. Y vaya buscando Romanos capítulo 5, porque esto es algo que quiero leerlo con todos, para que no quede duda, para que a algún picarón no le quede duda. Romanos 5, versículo 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Hasta ahí. Decía el apóstol Pablo, cuanto más pecado hay en el mundo, mayor es la gracia de nuestro Dios para perdonarnos. Cuando las personas cada día son más malas, la gracia de Dios para perdonar a esas personas malas es aún mayor. Cuando tu pecado y mi pecado cada vez se hace más grande, mayor es la gracia de Dios para perdonar. Si llevas como 10, 15, 20 años luchando con lo mismo, decís, cada vez me está consumiendo más, cada vez es más fuerte, cada vez se me hace más difícil controlar esto. Bueno, tenés que saber que cada día, cada año, la gracia de Dios para perdonarte es mayor que tu pecado. Porque lo dice la palabra. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Quiere decir que es mayor la gracia que el nivel de pecado. Para justicia de Dios, por medio de Jesucristo. El sacrificio de Jesús en la cruz fue justamente para eso, para limpiarnos, para librarnos de todos nuestros pecados. Y cuando cometemos alguna falta, tenemos la cruz de Jesús para recibir el perdón de los pecados. Quedó escrito, cuando el pecado abundó, cada vez la gracia es mayor. Y cuando nuestro pecado cada vez se hace más grande, más y más incontrolable, más y mayor es la gracia de Dios para perdonar. Ahora, quizá algún mal pensado, alguno que la casó rápido dijo, entonces podemos pecar. Total, si mi pecado cada día es más grande, la gracia de Dios es más grande para perdonarlo. Porque da para pensar el versículo. Alguno que no está bien afirmado las cosas del Señor dice, bueno, esta es la mía, esta es la que estaba buscando. Pero ahí nomás donde estábamos leyendo, en Romanos capítulo 6, continúa el apóstol Pablo en el versículo 1. Y él decía, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo es que viviremos aún en él? ¿O no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ahí Pablo fue clarito, y no se demoró mucho.
2 versículos anteriores dijo, cuando el pecado abunde, sobreabundará la gracia. Y ahí nomás les dijo, ¿acaso perseveraremos pecando como total la gracia sobreabunda? De ninguna manera, muchachos. El que piense que puede pecar deliberadamente está muy equivocado. Si bien la gracia de Jesús va a sobreabundar siempre, porque Él lo prometió, no es una carta libre para que ustedes vayan y pequen. Esto no es una carta libre para que todos los cristianos vayamos y pequemos y hagamos las cosas que nosotros queramos. Él decía, de ninguna manera vamos a hacer las cosas que hacíamos antes. Porque ahora que recibimos la gracia de Jesús, ahora que lo recibimos a Jesús en nuestros corazones, ya nuestra vida cambió por completo. Ahora nuestra ciudadanía pertenece al cielo. Somos hijos de Dios. Estamos en este mundo, estamos en esta tierra, pero somos de allá. Entonces, si hemos nacido de vuelta a Jesús, si lo hemos aceptado a Jesús en nuestra vida, si caminamos con Él, si le seguimos, si les amamos, ¿cómo pueden pensar en seguir haciendo las cosas antiguas? De ninguna manera piensen en hacerlo. Porque si ustedes piensan en hacer eso, ustedes estarían abusando de la gracia. Ya estarían teniendo en poco el sacrificio de Jesús. Ya estarían teniendo en poco el símbolo de la Santa Cena, del pan y de la copa todos los meses. Si alguien piensa que puede pecar deliberadamente porque Jesús lo va a perdonar, porque va a sobreabundar la gracia, está equivocado, decía Pablo. Claro que tenemos la Santa Cena todos los meses para estar a cuenta con Dios. Pero que eso no sea una carta libre para ir a hacer lo que queramos, 30 días al mes, total un día podemos venir a reconciliarnos con el Señor. Hemos nacido de nuevo con Jesús. Esforcémonos por serle fiel, decía Pablo. Y si alguno peca, bueno, tiene la gracia de Dios para ser perdonado, pero que ninguno peque voluntariamente. Que ninguno estire la cuerda diciendo, ¿qué tanto me puedo alejar de Dios sin pecar? ¿O qué tanto puedo pecar sin que Dios se enoje contra mí? Que ninguno piense de esa manera, porque ya la gracia no va a estar sobre ustedes. Si han nacido de nuevo en Jesús, su conciencia tiene que ser diferente, tienen que pensar diferente, se tienen que esforzar por hacer las cosas buenas, por hacer obras nuevas. Entonces, ¿cómo se explica que Dios nos siga perdonando y nos siga amando a pesar de llevar varios años luchando con el mismo pecado? Y no es que pecamos voluntariamente, sino que hay a veces que el pecado, que la tentación es mayor que nuestra voluntad de resistirnos. Como decimos, no pecamos voluntariamente porque queremos ir a hacer eso, total Dios nos va a perdonar. A veces la tentación te gana porque no estábamos orando mucho, porque estábamos un poquito distraídos de Dios, y caemos, y caíste. ¿Cómo se explica que Dios nos sigue amando a pesar de eso? Vaya buscando el libro de Oseas, capítulo 11, porque es importante que usted lo lea, para que lo pueda entender. Que a pesar de nosotros tener muchos años en el Evangelio, también le seguimos fallando a Dios. También nosotros nos seguimos equivocando. Tenemos un carro en la iglesia, que estamos muy bonitos, pero también nos equivocamos a veces. ¿Y cómo se explica? Que a pesar de eso, Dios siga teniendo el favor sobre nosotros. Oseas, capítulo 11, y leo a partir del versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaba de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo por todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas de amor los atraje, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y ponen delante de ellos la comida. El versículo 8. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Seboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, decía Dios. Se inflama toda mi compasión.
Y termina Dios diciendo, no ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Era la expresión de un Dios Padre hablándole a su pueblo como un hijo. Era Dios que se ponía en la posición de padre y les hablaba a su hijo. De niño yo le enseñé a Efraín, hablaba de su pueblo, de sus hijos. Yo le enseñé a caminar, lo guiaba así en los brazos cuando dio sus primeros pasos. Yo lo amé a mi pueblo como un padre ama a su hijo. Y cuanto más yo lo amaba, más ellos se alejaban. Pero con todo y eso decía Dios, yo los seguía amando, yo los seguía cuidando, porque yo los adopté como mis hijos. Y mis hijos, decía Dios, se olvidaron de mí, iban tras otros dioses, hacían sus cosas, pero yo, Dios Padre, los seguía amando, decía Dios. Yo a Efraín decía, yo lo seguía amando, yo lo seguía cuidando. Él no conoció que fui yo el que lo cuidó, el que le enseñó a caminar el Evangelio. ¿No te diste cuenta que era Dios el que te estuvo guiando desde tus primeros días en la iglesia? ¿No te diste cuenta que no eran los hermanos, que no era el pastor, que era Dios el que iba guiándote a dar tus primeros pasos? Y después nosotros que crecemos, empezamos a conocer la Biblia, creemos que podemos caminar solos, que no necesitamos la dirección de Dios, y hacemos la nuestra, y después nos va mal. Pero Dios dice, yo los seguía cuidando, yo los seguía amando, porque ellos eran mis hijos. Vemos la expresión de un Dios Padre. El verso 8, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Era el dolor de un padre al ver que su hijo lo despreciaba, que su hijo no lo tenía en cuenta como padre. Y sabe, Dios se pone en la posición de padre, que lo va a amar a su hijo por más que su hijo sea un desastre. Lo va a amar porque es su hijo, porque salió de sus entrañas, porque lo vio caminar, porque lo vio dar sus primeros pasos, porque lo vio crecer, porque le enseñó sus primeras palabras. Cuando su hijo se golpeaba las rodillas, ahí estaba su papá curándole las heridas. Y a su papá se le retorcía el estómago al ver las heridas de su hijo, pero ahí estaba su padre curándolo. Y fue el Dios Padre que nos enseñó a caminar el Evangelio, y fue el Dios Padre que nos cuidó, el que en las primeras batallas espirituales fue el Dios Padre que estaba ahí con nosotros. Y cuando nosotros tenemos una temporada mala, que nos olvidamos de Dios, que dejamos de orar, que no le buscamos, caemos, nos equivocamos, cometemos un pecado. Y somos nosotros que tomamos la decisión de alejarnos de Dios. Pero el Dios Padre dice, yo lo seguía amando. ¿Acaso me voy a enojar contra Efraín, contra mi hijo? ¿Acaso voy a desatar toda mi ira sobre mi hijo? Si fui yo el que le enseñó a caminar, si fui yo el que lo vistió, que lo pidió, que le dio de comer, si fui yo el que lo curó, cuántas veces estuvo enfermo, fui yo el Dios Padre, ¿cómo voy a enojarme con mis propios hijos? Que me hacen renegar seguro, que algunos son cabeza dura desde luego, pero son mis hijos, decía Dios. Son mi creación. Y a pesar del desastre que sean, yo los voy a seguir amando, porque ellos son mis hijos. Por más desastre que nosotros seamos, por más que nos equivoquemos, Dios nos sigue amando igual, porque Él se pone en la posición de Padre. Y nosotros somos sus hijos. Y por más desastre que nosotros seamos, Dios nos sigue amando como nosotros somos. Y claro, cuando nosotros pecamos, no es que Dios mira para otro lado. No es que Dios dice, mirá, de 10 a 12 no te voy a estar mirando, así lo que quieras. No, Dios nos mira todo el tiempo. Y cuando nosotros pecamos, los ojos de Dios también están sobre nosotros. Pero Dios, antes de enojarse, antes de encenderse en ira, Dios se llena de compasión, su corazón se duele. Porque ve que su hijo, a los que Dios le enseñó, a los que Dios los encaminó, su hijo tomó malas decisiones. Y sí, estaba creciendo. Y sí, quiso caminar solo. Quiso hacer la suya. Y bueno, se equivocó. Pero ¿acaso un padre va a desechar a un hijo? ¿Acaso una madre se va a olvidar de sus hijos? Dios dice, yo no me voy a olvidar de ustedes. Yo no los voy a entregar a sus enemigos. Ustedes son mis hijos. Y sí, a veces me hacen doler la cabeza, pero ustedes son mis hijos. Por más terrible que se porten, por
problemas que me den dolores de cabeza, ustedes siguen siendo mis hijos. A Dios le duele ver cuando nosotros pecamos, pero Él también se llena de compasión en su corazón. Porque dice, esta es mi hija que la está pasando mal. Esta es mi hija que lo intentó y se equivocó. Mirá que yo le enseñé y le expliqué cómo era, le di los versículos, pero vaya, che, se equivocó. Vaya, che, pecó otra vez. Dios no te dice, te equivocaste, listo, te voy a buscar otro. No, Dios se pone en la posición de padre. Y dice, mi hijo lo intentó, quizás en la suya se equivocó. Pero yo, Dios Padre, lo voy a seguir amando. Yo, Dios Padre, a mis hijos los voy a seguir cuidando. Por más desastre que sean, por más que se peleen unos a otros, son todos mis hijos. Yo los amo a todos por igual. Por eso dicen los padres hoy en día, ¿no? Algunos tienen su preferido por ahí. Pero ellos aman a todos sus hijos por igual. Al bueno, al que saca buenas notas, al que es medio perezoso, al que es trabajador, al que es medio vago, al que se baña siempre, al que no se baña nunca. Un padre o una madre aman a sus hijos por igual. Y Dios nos ama a todos por igual. ¿Y qué tan grande es la lucha que estás teniendo con el pecado ese que no te deja, que no te da tregua, que te da batalla todos los días? ¿Qué tan grande es ese pecado que muchas veces te hace alejarte de Dios? ¿Qué tan grande es la batalla interna que estás teniendo, que estamos teniendo, que decís, ahora sí el Dios se olvidó de mí? Pero Dios dice, yo no puedo olvidarme de ustedes, porque a pesar del pecado que vos tenés, yo te sigo amando como un padre a un hijo. Yo te sigo cuidando como un padre a un hijo. ¿Qué tan inmerecedor te has sentido del favor de Dios, del perdón de Dios? ¿Cuántas veces metiste la pata hasta acá y dijiste, ahora sí, de esta Dios no me perdona? Ahora sí, de esta yo no voy a salir más. Y yo muchas veces estoy en esa posición. Es decir, ahora sí, de esta Dios, creo. ¿Cómo voy a volverme a tu presencia? ¿Con qué cara me voy a presentar a tu presencia? ¿Con qué cara voy a presentarme a adorarte? Si vos sos un Dios santo y mirá el desastre que yo soy. ¿Cuántas luchas internas tenés? ¿Cuántos pecados ocultos tenemos que no nos atrevemos a confesarnos unos a otros, pero que sabemos que nos alejan de la presencia del Señor? ¿Con cuántas cosas venimos luchando hace mucho tiempo? Déjame decirte que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Moisés mató a un egipcio y Dios aún así lo usó. El apóstol Pablo, antes de ser apóstol, fue un sicario, un mercenario, mató a muchos judíos y después Dios le usó. ¿Cómo Dios no nos va a usar a nosotros? ¿Cómo Dios no nos va a perdonar a nosotros? ¿Cómo Dios no nos va a seguir amando a nosotros? Si ve que nosotros nos esforzamos, que nosotros le servimos, que en nuestro corazón lo reconocemos a Él como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Y sí, también tenemos cosas que corregir. También tenemos cosas que seguir entresacando. También tenemos que seguir limando nuestras vasijas. También tenemos manchas que lavar en nuestras vestiduras. Pero no hay pecado que Dios no pueda perdonar. No hay falla que Dios no pueda curar. Y no hay sentimiento de culpa de tus hombros y tu conciencia que Dios no pueda borrar. Porque su amor lo sobrepasa todo. Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Si pecamos hoy, bueno, arrepentámonos hoy y no cometamos el mismo error mañana, porque su misericordia se renueva todos los días. Pero no abusemos de esa misericordia, no abusemos de esa gracia que nos dio en la cruz. Que nos va a seguir amando siempre, desde luego. Ahora el tema es cómo vivo yo sobre esta tierra, cómo es mi relación con Dios. Cuanto más pecamos, más nos cuesta conectarnos con Dios. Y si pecamos involuntariamente, bueno, ahí más rápido nos arrepentimos, porque decimos, uy, ¿cómo pude hacer esto? Perdonarme, Dios. El problema son los otros pecados, los que venimos hace meses, hace años, hace muchas temporadas. El mensaje no para esos problemas, para eso específico. Que cada uno se examina y sabe lo que tiene.
Cada uno sabe con lo que lucha internamente. La palabra es para esos momentos, para esas ocasiones. Y 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Somos nosotros los infieles. Somos nosotros los que nos olvidamos de Papá Dios. Somos nosotros los que le hacemos de lado. Pero Él sigue permaneciendo fiel. Su misericordia se sigue renovando cada mañana. Él nos sigue amando todos los días. Como un padre a su hijo, Dios siempre nos va a recibir con los brazos abiertos. Dios siempre nos va a estar esperando que nosotros nos volvamos a casa. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, dice Jehová. Si vamos a su presencia con un corazón contrito y humillado, Dios nos va a recibir, Él no nos va a rechazar. Porque es el Dios Padre que nos está esperando. Es el Dios Padre que está esperando a su hijo y a su hija que vuelva, que le confiese, mira papá, hice esto mal. Me comporté así, así, tenía que haber hecho esto, y papá dice, ya está, bien. Te perdono porque te amo. Jesús a uno le dijo, vete y no peques más. Lo perdonó, pero le dijo, no peques. Y Dios Padre nos recibe siempre. Con cuerdas de amor, yo te llamé, dice Dios. Y si estamos hoy acá es porque el amor de Dios nos sigue llamando. Porque el amor de Dios sigue estando intacto para con nuestras vidas. Porque el amor de Dios es más grande que todo pecado que nosotros podamos cometer. Tratemos de no cometer pecado para que no estorbemos la conexión con Dios. Pero tengamos la seguridad que de todo Dios nos puede perdonar. Que de todo Dios nos puede restituir. Y que de todo tenemos salida. Del pecado chiquito, del pecado grande, hay perdón para todos. Hay restauración para todos. Porque Dios Padre está esperando a sus hijos con los brazos abiertos. Acerquémonos a Dios confiadamente todos los días en su presencia. No tengamos vergüenza de decirle a Dios en la intimidad, mirá Dios, estoy luchando con esto hoy. Mirá Dios, hoy miré de más. Mirá Señor, hoy me entretuve charlando de estas cosas que no debía. Mirá Dios, hoy me vinieron estos pensamientos que yo sé que no vienen del cielo. Mirá Señor, hoy le hice mal a estas personas. Son esas conversaciones que tenemos que tener a solas con Dios, solas sinceros a Dios. Porque a Dios le vamos a ir a engañar. Porque vamos a querer ir a adorarles a Dios y no vamos a sentir su presencia porque va a haber algo que va a estar estorbando. Y hasta que no aclaremos nuestra cuenta con el Señor, es como que la señal está interferida. Es como que hay tormenta. Como que la tele se ve nublada, hay tormenta. Hasta que no aclaremos esas cosas, hasta que no las charlemos con Dios, la conexión al cielo va a estar interferida. Las bendiciones del cielo no van a llegar. Porque hay algo que resolver, hay algo que está estorbando. Entonces, una vez que nos ponemos a cuenta con Dios todos los días, no solamente el día de Santa Cena, todos los días, la conexión con el cielo es fluida. Los mensajes, los audios van a llegar rápido, y rápido te van a contestar del cielo. No se van a demorar, porque el camino está libre, porque no hay ningún estorbo, no hay piedras, no hay nada que estorbe tu oración, tu adoración a Dios. Estemos a cuenta siempre con el Señor. Tratemos de esforzarnos de serle fiel. Y si nos equivocamos, tenemos un Dios Padre que nos perdona, tenemos a un Jesús que dio su vida en la cruz, que Él cargó con nuestros pecados. Pero no nos callemos ante la presencia del Señor. Con los hermanos te da vergüenza, bueno, pero hablalo con Dios. En tu soledad, en tu intimidad, charlarlo con el Señor. Tener por seguro que Dios te va a escuchar, Dios te va a responder y Dios te va a quitar toda carga, todo sentimiento de culpa, todas las cosas que venís cargando, Dios te las va a quitar, porque el Dios Padre no te va a rechazar. El Dios Padre no te va a decir, no, mira todo lo que pecaste, ahora no vengas, no, Él te va a estar esperando. Te va a decir, muy bien, hijo, que viniste. Te estaba llamando todos estos días, era yo el que estaba molestando en tu interior. Esa sensación, esa molestia que tenías acá, era yo golpeando la puerta de tu corazón. Era yo que quería hablar con vos, era yo que te quería consolar,
Era yo que quería limpiar tu pecado, era yo que quería librarte de esa carga. Y vos andabas muy preocupado con las cosas malas que hiciste, y no te diste cuenta que yo también ahí te estaba llamando. Te concentraste tanto en tu dolor, te concentraste tanto en las cosas malas que hiciste, en tu problema, que no escuchaste que yo también te estaba llamando. Y hoy Dios nos está llamando. ¿A qué? A estar a cuenta con Él todos los días. A estar a cuenta con el Señor. No es para avergonzar a nadie esta palabra. Yo soy el primero que tiene cosas que corregir. Yo sé cuáles son las cosas. Por eso que todos los días vayamos a la presencia del Señor. Y cuando algo se nos esté desenfocando diciendo, Señor, hay algo. Señor, tengo esto. Hoy tengo esto, Dios. ¿Qué podemos hacer? Ten por seguro que el Dios Padre te va a escuchar, el Dios Padre te va a recibir y el Dios Padre te va a dar la fuerza para salir de ese problema. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor, a darle gracias por su presencia, a darle gracias por su palabra. Darle gracias porque Él nunca abandona, porque Él siempre nos ama. Padre, te damos gracias, mi Señor, en esta tarde por tu presencia. Gracias, Dios, porque has sido tú hablando directamente a nuestros corazones. Porque hoy conocemos que el Dios Padre nos sigue amando a pesar del desastre que nosotros somos. Que tenemos esa seguridad de que en tu presencia encontraremos consuelo con nuestra alma. Que en tu presencia, cuando nos reconocemos y nos humillamos, recibimos el perdón de nuestros pecados, recibimos el lavado, la limpieza para nuestras vestiduras, recibimos fortaleza en nuestro espíritu, recibimos el gozo en nuestro corazón, una sonrisa en el rostro y paz en nuestra mente, porque hemos decidido confesarnos en tu presencia, hemos decidido reconocernos en tu presencia. Somos pecadores, Señor, pero también somos tus hijos y te amamos. Nos esforzamos por serte fiel, Señor. Ayúdanos a serte fiel todos los días, Padre. A incluirte en todas las cosas que hagamos sobre esta tierra y saber que tus ojos están siempre puestos sobre nosotros y tu corazón está siempre cerca de nuestro. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias, Papá Dios, por tu presencia. Damos gracias al Señor, amado hermano.